Hola, buen día. Les daremos una pequeña explicación sobre la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, primero 2017. Somos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío. Este equipo está integrado por Jessica Yadira Montserrat Cardona Hernández, Damaris Vanessa Mendoza Vieira, Ingrid Alejandra Hernández Méndez, Ricardo Yair Ramírez Roque y Laura Verónica Muñoz González. La resolución que estamos analizando la podemos visualizar en diferentes perspectivas. Es por ello que desenvolveremos el tema en el ámbito histórico, penal y en derechos humanos, basándonos en la opinión y la expresión. Libertad de expresión es aquel derecho fundamental de opinar y difundir nuestras ideas, del cual todos podemos gozar y ser partícipes. Nos otorga la posibilidad de participar en diferentes aspectos, ser capaces de involucrarnos y que se considere nuestra manera de pensar. A su vez, la facultad de recibir información. Grecia fue uno de los inicios notables. Al poder expresarse públicamente se denominó parhesia. Pero no pasó mucho tiempo para que los gobernantes de Grecia buscaran oprimir la libertad de expresión a los ciudadanos, por lo que empezaron la creación de leyes que los secundaban y protegían. A eso se le denominó asebeía. Durante siglos ha existido la libertad de expresión y quien luchó por ella. Sin embargo, también se busca oprimirla y quienes apoyen a este aspecto negativo. Un claro ejemplo, la Constitución de 1857. La libertad de prensa fue una de las leyes más esperadas y que logró consagrarse. No obstante, Porfirio Díaz, presidente de México durante 30 años, retrajo esa ley sin alguna explicación. Actualmente tenemos leyes que protegen nuestro derecho de seguir expresándonos, pero es un trabajo de todos respetar las opiniones de los demás para que las nuestras sean respetadas. Respecto a la reforma del 1 de junio del 2013, en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición, ya sea judicial o administrativa. Menciona ampliamente las limitaciones de la libre expresión. El primero es los ataques a la moral. ¿Qué tenemos por moral? Son todas aquellas creencias o normas de las cuales nos dicen que está bien o que está mal. Entonces, entendamos por esto aquello que nos rige hacia lo que está mal según nuestras creencias. La segunda es derechos a terceros. Toda acción que tenga como finalidad algún ataque o derecho a algún tercero. La tercera es cuando como finalidad tengamos alguna acción, un delito. Creo que esto es sin duda algo que no se puede hacer. Y por último, cuando se tenga como principio o como objetivo el perturbar el orden público. Respecto a la sentencia en el ámbito de derechos humanos, el 11 de junio del 2013 se reformaron los artículos 6 y 7 constitucional en el tema de la libertad de expresión. Se buscó garantizar ampliamente este derecho y delimitar mejor los márgenes de acción de autoridades y medios de ejercicio de esta libertad por parte de los ciudadanos y personas en general. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas. El artículo 7 nos habla sobre que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Además, el derecho a la libertad de expresión, cabe señalar, permite el ejercicio de otros derechos, tales como el de la libre asociación, participación política, la libertad de prensa y la libertad de petición. Estos derechos no solo están protegidos por la Constitución de la expresión en varios tratados internacionales de derechos humanos, donde México es partícipe. La libertad de información toma auge en el mundo contemporáneo a partir del 10 de diciembre de 1948, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Se solicitó un amparo, el cual fue denegado porque los fundamentos no eran claros y no existía una inconstitucionalidad. Se emite el 18 de agosto del 2015 para pedir protección contra la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Secretario de Gobernación,
director del Diario Oficial de la Federación, entre otros. Esta petición de amparo señalaba la violación a los artículos tanto de la Constitución, de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La quejosa solicitaba un regreso de su sitio web, así como la orden de eliminación de la leyenda que se le solicitaba, con el fin de seguir haciendo uso de la página web. Bueno, yo les voy a hablar del derecho penal en cuanto al principio de taxatividad y lo relacionado con la sentencia. Para poder dar cierta crítica respecto a la sentencia relacionada con el principio de taxatividad, es importante saber el significado de los puntos clave de los cuales enfoca el tema principal. Empezaremos con el principio de taxatividad. El principio de taxatividad consiste en que los textos que contengan normas sancionadas describan claramente las conductas que se están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realizan. De esta definición podemos recalcar algo de suma importancia. Este principio rige el proceso legislativo, pues son los legisladores quienes elaboran las leyes que han de aplicarse en nuestro país. Por lo tanto, deben de entender claramente la función de este principio, pues deben de tener en mente que las palabras que se van a utilizar dentro de la norma sean dotadas de extensión determinada, donde sea posible su uso como predicatos verdaderos en los hechos empíricos por ellos denotados. Debe tomarse en cuenta también no usar vagas ni valorativas, sino más claras posibles. Y por último, excluir de los conceptos legales las antinomías semánticas, es decir, que los conceptos que se utilicen sean estrictamente connotadas mediante propiedades para distinguir su campo de aplicación. De lo anterior concluimos que al momento de funcionar el órgano legislativo de nuestro país, es decir, al momento que se empiece el procedimiento de la creación de una ley, los diputados deben de tomar en cuenta a quién va dirigido, es decir, derivado de que el derecho es universal, que las leyes que se dirigen a la sociedad en general, por consiguiente, se debe poner en especial atención a las condiciones económicas, culturales, religiosas y escolares de la sociedad a quien va a dirigirse la ley, y más cuando se trata de regular la conducta de los individuos para una sana convivencia, como por ejemplo la legislación penal, que es en la que se aplica este principio. Ok, ahora bien, ya que se habló del principio de taxatividad y del entendimiento que se llega a tener respecto a este principio, tocaremos el objetivo de la resolución anteriormente leída. En primer lugar, no pudo ser aceptado por distintas causas. Si bien no tenía un orden estricto, al igual que los fundamentos para acreditar por parte de la quejosa, así como también no existe la inconstitucionalidad en los artículos de la parte quejosa, se le ordenó a la parte quejosa que diera de baja totalmente la página web, así como también el bloqueo para cualquier búsqueda o resultado de ella. Si bien lo anteriormente señalado o expresado es básicamente en pocas palabras lo que se refiere a esta resolución. Un punto clave que no debemos dejar pasar desapercibido es el de ser intrínseco a la persona. Quiero referirme a esta expresión como una particularidad del ser humano, es decir, inherente a él. Es claro que solamente veremos la libre opinión, expresión y demás sociedades libre y totalmente democráticas. Por último, es un bien público, es decir, tiene la característica de ser para todos sin exclusiones. En conclusión, desde el punto de vista de la taxatividad, es totalmente bien entendida esta resolución porque usa palabras claves que son claras para toda sociedad o personas que no tienen una noción clara del derecho. Si bien la parte quejosa tenía asegurado que era inconstitucional los argumentos que daban, ahí es donde se aplica tal principio, pero es falta de comprensión de tal derecho fundamental. Si nos basamos en tal artículo que habla sobre el tema, es totalmente clara y precisa la comprensión. Creo que una resolución a este tipo de falta tal comprensión a la lectura viene desde lo más básico, ya que la ley y en específico la expresión como tal del artículo es clara. Respecto al derecho informático, sobre esta resolución tocaremos el tema de la habeas data, lo cual nos permite a todo individuo acceder a información o registro de datos, incluyendo referencias e informáticas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan los datos en caso de que generen perjuicios o sean erróneos. Por nuestra parte es todo.
ha sido la explicación de los diferentes puntos, tanto penal, histórico, derechos humanos y derecho informático, de la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1/2017.